Entonces, Melina Bernstein hizo la licenciatura en astronomía en la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas, ahí en La Plata, y el doctorado también en astronomía, pero en la Universidad Nacional de Chile. Después hizo un postdoc en la Universidad de Chile y después uno en el Instituto Kavli en Tokio, que es más o menos cuando nos habremos conocido. Y actualmente entonces esta clasificación de investigadora independiente del CONICET en la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas. Y eso tiene, como podemos ver aquí en la foto, varios estudiantes que ya nos dirán son doctorado o licenciatura. Además es fundador del grupo que me gusta, se llama Simulaciones y Observaciones de Supernovas, con el acrónimo SOS, que es muy argentino. Tiene decenas de artículos. En 2016 obtuvo un premio por la labor científica, tecnológica y artística de la Universidad de La Plata. En el 17 el premio Estímulo de la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Es la segunda mujer de historia de la astronomía argentina en publicar como primera autora en la revista Nature, que eso habla muy bien de ti, pero muy mal de la Academia Argentina. Y bueno, ha sido organizadora de un montón de eventos científicos internacionales, ha dado charlas en múltiples congresos internacionales y sabe buscar dinero, entonces ha sido beneficiaria de bastantes fondos para el apoyo a la investigación otorgada por el CONICET y por la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica Argentina. Entonces, con eso, bienvenida, Melina. Entonces, Gracias, Diego, gracias por la invitación, gracias a todos. Una pequeña aclaración es que no es que soy la única, la segunda mujer argentina, sino con afiliación local, ¿no? Estando afiliada acá, que las cosas se hacen generalmente más complicadas, especialmente para publicar en este tipo de revistas. Bueno, y los fondos sí, son un montón, lástima el monto, que generalmente son bastante escasos. Bueno, nada, esa una pequeña aclaración. Entonces, bueno, yo les iba a contar un poco del trabajo que hacemos, que se centra principalmente en el estudio de supernovas de colapso gravitatorio, que son el final explosivo de estrellas masivas, y cómo podemos, a partir del estudio de estas supernovas, sacar información sobre la evolución estelar de las estrellas masivas progenitoras. En esta primera transparencia les muestro una fotito del observatorio, de un telescopio que hay allí, muy antiguo, que es un lugar donde generalmente se utiliza para las visitas. Y en el otro lado muestro una foto de algunas personas del grupo, la verdad que está medio antigua la foto, pero no tengo una que estén todos, siempre alguno está por algún lado, y bueno, nada, está medio desactualizada. En ella también está Gastón Folatelli, que está atrás con rulitos, que también es parte del fundador de este grupo de supernovas que tenemos acá en La Plata. Y adelante está otro chico, Laureano, del cual yo voy a hablar bastantes cosas de su trabajo, que es un estudiante de doctorado muy bueno, y que está próximo a doctorarse. Bueno, entonces si pasamos a la siguiente transparencia, yo preparé algunas transparencias la siguiente es bastante general, pero no sé si esperaban estudiantes, porque me imagino que varios de ustedes ya saben por qué son importantes estudiar las supernovas, están asociadas a la muerte de las estrellas, por lo tanto están íntimamente vinculadas a la evolución estelar y el enriquecimiento químico del medio, y en estas explosiones estelares se inyectan grandes cantidades de energía al medio, y por lo tanto se piensa que podrían llegar a ser disparadoras de nuevas formaciones de estrellas. También está asociado está de algún modo vinculado al estudio de los remanentes compactos que estas explosiones dejan, en algunos casos. Por lo tanto, también nos permiten analizar el tipo de remanentes que se pueden obtener dependiendo del tipo de supernova. Además de ser objetos extremadamente importantes desde el punto de vista de la astrofísica, también son objetos muy brillantes y transitorios en el cielo, y algunos de ellos posibles de estandarizar, y son muy útiles para las medidas de distancia cosmológica, y como probablemente ya todos saben acá, fue justamente con un tipo particular de supernova, la supernova de tipo 1A, que se llegó a encontrar
la aceleración acelerada del universo, que nos trajo, ¿no?, la propuesta de una nueva componente del universo como la energía oscura, cosa que todavía muy bien no entendemos de qué se trata. Así que también son muy útiles como estimadores de distancia las supernovas, particularmente las supernovas de tipo 1A, pero también se han propuesto otro tipo de supernovas como posibles estimadores de distancia, quizás no tan buenos como las 1A, pero con potencialidad para aplicar a mayor corrimiento al rojo, mayor redshift, como por ejemplo algunas propuestas de supernovas asociadas con gamma ray bursts o supernovas superluminosas. Está eso bastante, se está estudiando y todavía no se encuentra una excelente calibración, pero son promisorios y útiles justamente para llegar a distancias más alejadas. Así que pasamos a la segunda, transparencia. Existe una diversidad enorme de supernovas, hay una fauna gigante y esta diversidad se va incrementando año a año con mayores y mayores surveys que van encontrando distintos tipos y peculiaridades dentro de los tipos de supernovas que hay. Y la primera división importante es la presencia o ausencia de hidrógeno en sus espectros. Si no tienen hidrógeno las llamamos de tipo 1 y si tienen hidrógeno de tipo 2. Bueno, no les voy a explicar absolutamente todo esto porque me llevaría un montón de tiempo, pero más que nada para que sepan que hay una diversidad enorme desde el punto de vista observacional, pero desde el punto de vista del mecanismo de explosión hay dos grandes mecanismos propuestos. Uno es la explosión termonuclear de una enana blanca con una estrella compañera que no se sabe muy bien qué es, pero podría llegar a ser otra enana blanca que se fusiona produciendo un merger y de allí la explosión de la supernova de tipo 1A, o podría llegar a ser una estrella compañera gigante. Bueno, eso está medio en debate. Últimamente hay más tendencia a pensar que vienen por que la gran mayoría de las supernovas de tipo 1A podrían venir de merger. Uno de los indicios de esto es que ha habido en algunos casos de supernova de tipo 1A relativamente cercana donde se ha podido estudiar imágenes del campo y no se ha encontrado ninguna compañera cercana. Sin embargo, hay explicaciones alternativas a por qué podrían no llegar a estar la compañera en la región cercana de la explosión de la supernova de tipo 1A, pero hay cierta tendencia a pensar que podría llegar a venir de merger más que de un sistema con una enana blanca y una estrella gigante. Oye, perdón, Melina, aquí una pregunta súper general. ¿Hay alguna diferencia observacional de que sea single o double degenerate que pudiera decir Mira, de dónde vienen más? sí, digamos, tendría que haber alguna diferencia desde el punto de vista de los espectros por la composición química que generaría uno u otro fenómeno. Pero también es bastante sutil porque tampoco no se conoce muy precisamente el mecanismo último de la explosión. Entonces, yo te digo más o menos lo que escucho, no es mi tema de trabajo, ¿no? Yo me dedico a las de Core Collapse, pero bueno, hay algo asociado a las tasas de supernova de tipo 1A que son observadas, que no es lo mismo tener un sistema doble degenerado donde se produce un merger que el otro sistema, entonces las tasas se predicen que son distintas, la existencia de una compañera o no, y lo que te digo, un poco la composición química esperada durante la explosión que se podría de algún modo contrastar con los espectros de las supernovas. Pero Okay. como también no se sabe exactamente el mecanismo, eso es un poco modelo dependiente también. Vale, gracias. Bueno, y después el otro mecanismo es básicamente la explosión de una estrella masiva, cuando ya no se produce el colapso gravitatorio, y por un mecanismo que no es completamente entendido, pero que está asociado con una emisión enorme de neutrinos, se produce la explosión de la supernova. En este caso de la supernova de colapso gravitatorio, después hay algunos más propuestos, pero estos son los grandes grupos, las dos grandes divisiones. Hay alguna otra mecanismo de explosión como la Electron Cantor supernova, pero eso aplicaría a subgrupos muy particulares de estrellas. En el caso de la supernova de colapso, lo que tenemos es que justamente es muchísimo más diverso porque está asociado a la diversidad que tienen las estrellas masivas
durante su evolución, hasta llegar a progenitores. Entonces, esa misma diversidad que existe en la evolución de las estrellas se ve reflejada en los enormes subtipos que tenemos de supernovas observadas, ¿sí? Que serían todas estas tipo 2 acá abajo, en azul yo no puedo marcar, pero todas las que no son salvo la que dice silicio para un lado, 1A, todas las otras serían de colapso gravitatorio. Dentro de ellas, por ejemplo, encontramos las supernovas que están asociadas con estallido de radiación gamma, que eso les gusta a ustedes, para las altas energías. Son objetos que presentan líneas anchas, lo que son indicadores de velocidades muy altas, lo que implica energías cinéticas casi de un orden de magnitud mayor que las observadas para supernovas de colapso gravitatorio normales. Solamente un tipo particular de colapso fue asociada con estos objetos, que son supernovas de tipo 1C. Las supernovas de tipo 1C son objetos que han perdido el hidrógeno y han perdido casi todo el helio, si no todo el helio. Entonces, evidentemente, por alguna razón, algunas de esas, a formar GRBs de larga duración. No se sabe exactamente por qué esas solas o por qué algunas y otras no, entonces eso también es un tema completamente en debate. Si bien esos objetos son, desde el punto de vista de la energía cinética asociada muy alta, la energía radiativa no es un poco más alta que las supernovas de colapso gravitatorio, pero forman casi un continuo en lo que es el brillo observado de estos objetos. O sea que la distinción mayor viene del ancho de las líneas que se ven en los espectros. Después tenemos otros objetos muy interesantes que fueron son los objetos medio de moda de las supernovas, que son las supernovas superluminosas, que en este caso sí son mucho más brillantes, tienen una energía radiativa de 10 a 100 veces mayor que las supernovas de colapso gravitatorio normales. Y bueno, no se sabe mucho el origen de estos objetos, pero claramente se necesitan fuertes alternativas a las tradicionales para poder explicar estos brillos. Entonces, si pasamos a la siguiente, lo que les decía entonces es que estas supernovas están asociadas con la muerte explosiva de las estrellas, con masas iniciales que se estiman más o menos superiores a 8 masas solares. Y justamente uno de los temas más activos en el área de supernovas es tratar de conectar el subtipo particular con un progenitor, una estrella progenitora. Tratar de ver qué tipo de estrella lleva a un dado tipo de explosión. Entonces sabemos que las supernovas que retienen hidrógeno van a morir desde el punto de vista, si uno asume evolución estelar simple, uno esperaría que estrellas con masas inferiores a unas 20 masas solares, tomemos esto todo con los dedos, porque la evolución estelar de estrellas masivas tiene un montón de cosas inciertas, pero tradicionalmente se pensaba que alrededor de unas 20-25 masas, por debajo de unas 20-25 masas solares, las estrellas terminarían como supergigantes rojas, retendrían su hidrógeno al momento de la explosión y producirían estrellas supernova de tipo 2. Bueno, y esas serían como también las más frecuentes, son las más frecuentes tipo de supernovas descubiertas. Si las estrellas pierden su envoltura de hidrógeno, se pensaría que son un poco más masivas y que terminarían como estrellas Wolf-Rayet al momento de la explosión, si uno asume evolución simple, y estarían despojadas de casi todo el hidrógeno, en algunos casos podría retener algo del hidrógeno, y en el caso en que se removiera también todo el helio, terminarían como un progenitor sin hidrógeno y sin helio, y producirían una supernova de tipo 1C. Entonces, estos en azulcito, o no, cian, celeste sería, se muestran las regiones donde uno esperaría que terminen las estrellas dependiendo de su masa inicial, donde uno esperaría encontrar las estrellas al momento de explotar en el diagrama HR, ¿no? Ahora, sin embargo, en los últimos tiempos, si pasamos a la siguiente, hay evidencias muy grandes a partir de detecciones de estrellas progenitoras
que se las han encontrado en distintas partes del diagrama HR diferentes de las esperadas con la evolución estelar simple. Entonces eso ha abierto la puerta, también en este área y en otras también, a pensar que la binariedad cumple un rol muchísimo más importante también para la producción de progenitores de colapso gravitatorio. Entonces, por ejemplo, los puntitos que se muestran aquí son las observaciones y se ven, por ejemplo, varios objetos que se los encontraron como progenitores que terminaban en la mitad del diagrama HR y que esos son difíciles de explicar con la evolución estelar estándar. Es por eso, es más fácil de explicar con evolución binaria. Por supuesto que si cambiamos la tasa de pérdida de masa del modo que uno quiera y hace un modelo evolutivo, entonces tal vez también es posible explicar con evolución simple la posición de algunos progenitores observados. Pero existe una tendencia importante en la literatura, por varios indicios, una por esto, de pensar que la binariedad cumple un rol muy, muy importante, especialmente en las supernovas que no tienen hidrógeno. Oye, Entonces, perdón, yo tengo una pregunta relativamente sencilla. ¿Por qué las estrellas como de abajo de 15, 20 masas solares explotan como supernova en donde los red supergiant, pero si tienen más masa, esquivan eso y logran irse hasta Wolf-Rayet? O sea, ¿qué hace la masa que abajo de 20 explotas como gigante? Donde, cuando estás como gigante roja, pues si estás más, te vas hasta Wolf-Rayet. perdóname, esto no serían gráficos en el anterior, eso es lo que querés Sí, decir pero aquí vos. también se medio ve. Ajá. Eso tiene que ver con lo que se está produciendo en el núcleo de la estrella, ¿no? Que según la masa que tiene la estrella, te produce la quema. En realidad no, discúlpame. Tiene que ver, o sea, claramente el núcleo es distinto, eso seguro, pero además la pérdida de masa de la estrella hace que se vuelva un Ah, ya, objeto mucho ok. más caliente. Ya, es Entonces el N punto. se va para ese lado, digamos. Ok, ok. Pero el núcleo igual es distinto, pero no, todas llegan a la quema de helio, así que no. Ya, o sea, es la pérdida de masa la que hace que se vayan Sí, hasta... la pérdida de Ok, masa. ok. Sí. Sí, hay una distinción grande según la masa inicial de la estrella, qué tipo de progenitor va a tener al momento de la explosión. Entonces, si pasamos a la siguiente, que ya ni recuerdo qué es, pero ahora lo... Ahí está. Entonces, como le decía, la idea es tratar de detectar las estrellas progenitoras y hay distintos modos de poder estudiar los progenitores de las supernovas de colapso. Uno, que es el más directo, y es un método muy, muy poderoso, que es justamente, una vez que explota la supernova, ir a una imagen de archivo, ver si había un objeto ahí, en la misma posición de la supernova y entonces decir, bueno, ok, este es posiblemente el progenitor que produjo esa supernova. Por supuesto que eso necesita después la confirmación con una imagen posterior, cuando la supernova se debilitó, para ver si efectivamente el objeto que se había asociado desapareció o no. Entonces, al estudiar las propiedades de ese objeto, posible objeto progenitor, uno puede inferir sus propiedades, medir las propiedades específicas del objeto. Ahora, el tema de esto es que para hacer eso es necesario poder resolver el campo y para poder hacerlo necesitamos que el objeto esté relativamente cercano, si no, no se puede hacer. O sea que este método tiene un alcance de más o menos unos 30 megaparsecs y se hace generalmente con el telescopio Hubble. Si no, es necesario caer con métodos indirectos que están asociados, por ejemplo, con propiedades del ambiente o estudios de las metalicidades o de las galaxias huéspedes o los rates de las supernovas, que también nos van diciendo algo sobre su origen. Bueno, mediciones en radio o en X, que no son lo más frecuente, pero existen en algunos casos, que están asociados con la existencia de algún material circunestelar cercano. También hay estudios espectropolarimétricos que nos dan información sobre la geometría de la explosión. Algo muy utilizado, o algo que se está utilizando recientemente, es tratar de sacar un espectro lo más rápido posible cuando se descubre la supernova, lo que se llama flash spectroscopy. Esos instantes iniciales al comienzo son muy, muy, muy importantes para tratar de entender las propiedades de las estrellas progenitoras. Y otro es justamente el análisis de la curva de luz y sus espectros a través de modelados hidrodinámicos, que esto es básicamente lo que yo vengo haciendo desde hace un tiempo.
no yo sola, obviamente hay un montón de grupos más, pero les voy a contar un poquito de eso porque es lo que yo hago. Si pasamos a la siguiente, esta es una slide donde yo resumo un poquito lo que se conoce con el método de detección directa, que como les decía, es necesario que el objeto que haya explotado relativamente cercano, que además existan imágenes previas a la explosión, porque no siempre hay, bueno, y que se pueda resolver el campo. Y con la imagen que se ve acá, arriba, ¿no? La del HR, se ven justamente una supernova que explotó en el 2005, que se ve así con la mancha negra grande, y ahí en el centro, con el circulito blanco, está donde se cree que es el centro de la explosión, y se vio en una imagen de archivo del 97 un objeto. Ahí, si uno estudia la fotometría de ese objeto, uno puede estudiar sus propiedades. La idea es que después se vaya de nuevo a ese campo, como se ve en la imagen de 2007, y que haya desaparecido para confirmar la asociación, cosa que no siempre, no para todos los objetos que se detectaron posibles progenitores se ha hecho, ¿sí? Cuando con esta metodología, que es muy, muy poderosa y es la directa, se ha podido confirmar que la gran mayoría de los casos se encuentran supergigantes rojas, y fueron asociadas a supernova de tipo 2, como era esperado previamente. Y una de las cosas que les conté antes, también algunas sorpresas, porque se vio muchos casos que eran supergigantes amarillas, que en principio con evolución estelar simple, estándar, no se esperaba que la estrella termine en ese lugar del diagrama HR, que sería como medio la mitad entre lo que son las supergigantes rojas y las Wolf-Rayet. Hay muchas, estas que aquí están en verde, algunas de ellas. Y es bastante más fácil de explicarlo con la evolución binaria. En ese caso, la gran mayoría fueron asociadas con supernovas de tipo 2b, que son objetos que tienen un poquitito de hidrógeno, pero que mayoritariamente se parecen a supernovas tipo 1b sin hidrógeno. O sea, muestran al principio, el comienzo un poquito y ya después no. Y hay solamente, esto está desactualizado, hay 2 detecciones de supernova de tipo 1b. Hay una confirmación, en la otra hay una posible asociación. Y un candidato también para una supernova de 1C. O sea, es muchísimo más difícil este estudio de progenitores para estos objetos sin hidrógeno que se suele llamar striped envelope supernova en la literatura. Les despojó de la envoltura, básicamente. En un caso se vio un objeto LBB progenitor asociado con una supernova de 2N, y bueno, también tenemos el progenitor de la famosa supernova 87A, que fue un progenitor supergigante azul, que bueno, es bastante peculiar y tiene un perfil de densidad bien específico, y su curva de luz también fue bastante rara. Hay muy pocos objetos parecidos al 87A, y esos se los denomina 87A-like. Y el origen de cómo se produce una supergigante azul como en las fases finales evolutivas también es un tema bastante en debate. Se pensaba que estaba asociado con la metalicidad del ambiente, en ese caso la 87A explotó en la nube de Magallanes, y que eso pudiera producir que las opacidades sean distintas y que el objeto termine como una supergigante azul en vez de una supergigante roja, porque la masa inicial de la 87A sería en el rango de las supernovas de las estrellas supergigantes rojas. La otra opción, que es como la que más se viene pensando en el último tiempo, es que que se haya producido a través de un merger, la estructura de supergigante azul. Y hay una deficiencia en estos estudios de objetos con luminosidades superiores a 5.1 de la luminosidad solar, lo cual implica que hay una deficiencia de estrellas con masas iniciales superiores a 18 masas solares. Eso fue una sorpresa y se llamó el problema, el Supergiant Problem en la literatura, que qué pasa con las estrellas entre 18 y 25 masas solares, porque esas esperarían que también exploten como supergigante roja, pero no pareciera estar pasando eso. ¿Por qué razón? Bueno, ahí está todo un debate enorme en la literatura de si eso tiene que ver con que en realidad la luminosidad, no sé, hay polvo alrededor, entonces no está bien estimada, o que quizá las muestras no son suficientemente completas y no se están encontrando eso, o que esos objetos realmente no exploten de esa manera. Ya sea porque pierden más masa y se van a otra región van a tener una estructura distinta,
o porque hayan colapsado directamente un agujero negro. Todo eso no se sabe del todo. Si pasamos... Perdón, Melina, Sí, soy Gloria. sí, Oye, sí. aprovechando que estamos con la 87A, ¿qué masa se estima para ella? Es la primera pregunta. Y la segunda es, ¿no será que es peculiar porque está tan cerca? O sea, no es el caso de que con objetos muy cercanos y bien estudiados se estudian, resultan siempre ser peculiares con respecto a los que están tan lejos que no logramos ver los detalles. Bueno, respecto a la masa estimada es más o menos alrededor de unas 20 masas solares, ¿sí? Pero con un radio de 50 radios solares. En cambio, la supergigante roja tenés, ponerle las mismas 20 masas solares, pero en un radio de 600 o 500 radios solares. Entonces es mucho más compacta. Respecto a la segunda cosa, no, la fotometría de las supernovas a galaxias lejanas es fantástica, o sea, se puede seguir muy bien, o sea, la forma de esta 87A es distinta, no tiene que ver con que haya sido encontrada cercana. Sí, bueno, no, ¿por qué? ¿Qué sé yo? Esa conspiración de la naturaleza. Sí se pensaba que justamente que la 9 de Magallanes tiene una metalicidad más baja, y que eso fue lo que más, no está totalmente descartado, ¿eh? Hay muy pocas de estos objetos 87A. Entonces, evidentemente son raros. ¿Por qué? No sé. Se han visto, pareciera que hay una tendencia que generalmente en los lugares donde explotan, parecieran tener un poco menos de metalicidad, pero no hay tantas, entonces no se ha podido hacer un estudio tan detallado para eso, ¿no? Habrá, qué sé yo, contar, no llega ni a 10. Hay una que es muy, muy, muy famosa, muy interesante, quizás te estoy hablando mucho, no sé, corto la charla antes porque da lo mismo, digamos, de última, que se ha visto un redshift muy alto, no sé cuál, y que se vio lentificada, y se vieron como 5 imágenes, maravillosa, y es un 87A, no me acuerdo ahora el nombre de ese objeto. Pero no, en este caso no es porque está cerquita que la podemos ver mejor, es realmente la curva de luz, de hecho la voy a mostrar quizás en algún momento, es bien diferente a las otras. Gracias. Bueno, Nada sí. más para continuar con esta misma idea. No hay, bueno, tengo entendido que la evidencia es muy fuerte de que en particular esta Sanduleak tiene mucha, o hay evidencia fuerte de que era una binaria, ¿no? Bueno, hay como hay como, digamos, cuando uno estudia el material conestelar, los anillos que se forman y todo eso, sí, hay mucha evidencia al respecto, pero no se vio a la compañera, todavía hay lugar para pensar que podría haber sido. Pero pudo haber sido un merger, ¿no? Entonces no Claro, veríamos. esa es la idea, la que más está apoyada hoy es que haya sido un merger. Ok. Pero no está descartada la posibilidad de que haya sido aislada solamente, hasta lo que yo entiendo, ¿eh? Otra de las curiosidades que hay es que, como se supone que es una supernova de colapso, uno esperaría haber encontrado el púlsar. Entonces se estudia mucho ahí porque se está buscando, supuestamente esa estrella, que me faltó decirlo, dejan un remanente compacto, generalmente una estrella de neutrones, y se esperaría que tenga un púlsar, y todavía no se encontró, pero hay gente que dice que eso es esperable porque el medio es muy denso y en una de esas esté el púlsar, pero no se vea todavía. Claramente este objeto se estudia constantemente, ¿no? Está cerquita y porque, bueno, además, entre otras cosas importantes que tuvo el 87A, ya que está lo aclaro por las dudas, es que se detectaron neutrinos, se detectaron 11 neutrinos, o sea que es el único, bueno, lo del único, creo que hay hace poquito también se detectaron neutrinos de un quasar, pero hasta esa detección era el único objeto astrofísico más allá del Sol al cual se había detectado neutrinos, y bueno, justamente la teoría de evolución estelar predice una formación enorme de generación enorme de neutrinos al momento de la explosión, entonces de algún modo fue como la confirmación de los modelos teóricos evolutivos de las estrellas masivas. Así que fue un hito astrofísico por varios aspectos, la 87A. Bueno, ¿qué más? Lo que viene. Cuando me van pasando el tiempo, yo corto ahí donde sea.
Entonces, fíjense, en esta son curvas de luz de supernova de distinto tipo, luminosidad en función del tiempo, en volumétricas. La 87A es la rojita, que se ve acá, que tiene que es menos luminosa y que tiene una forma como un máximo que está desplazado del lugar donde se producen los máximos de objetos de ese tipo. Entonces tiene una forma bien diferente a las otras. Y para poder producir esa forma necesitamos que la estructura de densidad inicial de la estrella sea una particular, como vamos a ver en la próxima transparencia. Como se ve acá, lo que básicamente quiero mostrar es que hay una diversidad enorme, y de hecho, si hubiera puesto la supernova superluminosa se verían más diversidades, y si hubiera puesto los objetos no donde empiezan a haber peculiaridades al comienzo, se ven más cosas. Entonces esa diversidad que tienen esos objetos está asociada a la masa que tiene el objeto, al tamaño que tiene el objeto en el momento de explosión, la energía de la explosión, la cantidad de material radioactivo que se produce y también las propiedades del medio que tienen alrededor. Entonces, de alguna manera, estudiando, modelando estos objetos, en conjunto también con las velocidades medidas a partir del espectro, idealmente modelando el espectro, uno puede derivar estas propiedades del progenitor. Y es justamente eso lo que yo he hecho con muchos objetos. Entonces, en la que viene, en la transparencia que viene, yo lo que muestro, para poder hacer eso, lo que usamos básicamente son modelos teóricos de explosiones de supernova. Yo básicamente desarrollé un código para modelar, para resolver las ecuaciones de la hidrodinámica en una situación de simetría esférica, asumiendo que en realidad el problema del colapso lo podemos dividir en dos partes. Uno, lo que es el colapso en sí mismo, la producción, la formación de lo que será la onda de choque, que es la responsable de la eyección de la envoltura, y la propagación de esa onda de choque en la estructura estelar. Yo, el problema acá, entonces se desacoplan dos partes. Asumimos que de algún modo se formó esa onda de choque, que básicamente produjo una cantidad de energía, la inyección de una cantidad de energía cerca del núcleo de la estrella, y estudiamos la propagación de esa onda de choque en la estructura estelar. Cuando esa onda de choque llega a la superficie estelar, entonces ahí se produce la difusión de fotones y uno empieza a ver la supernova, la primera emisión electromagnética de la supernova. La forma que va a tener la curva de luz está íntimamente relacionada con la estructura que tiene la estrella al momento de explotar. Entonces, acá se muestra en esta transparencia, por un lado, el perfil de densidad inicial de la estrella, inicial, digo, preexplosión, después de toda la evolución, y cómo cambiando ese perfil de densidad, uno va obteniendo morfologías de la curva de luz bien distintas. Justamente esa sensibilidad al cambio en la estructura de densidad, la que nos permite de algún modo decir, bueno, este tipo de objeto viene de una estrella de este tipo, y bueno, esto de modo muy general, ¿no? Después, si en la envoltura más externa le ponemos material circunestelar o no, eso va a modificar también la parte inicial evolutiva de la estrella, que eso si alcanzamos lo vemos después, y si no, quedará para la próxima continuación. Así que bueno, en lo que sigue, si pasamos a la próxima, bueno, yo acá les quería hacer un pequeño resumen de lo que se conoce un poco con los progenitores ricos en hidrógeno, así que pasamos a la que viene. Básicamente, bueno, estas supernovas son las más comunes, explosiones estelares. Se han utilizado, se han propuesto diferentes métodos para utilizarlas como estimadores de distancia. Hay uno que es muy interesante, que utiliza la luminosidad a mitad de lo que se llama, tiene una fase de luminosidad medio constante, que se conoce como plató. Entonces, si uno mide la luminosidad a mitad del plató y mide las velocidades espectrales también para esas épocas, existe una correlación entre esas dos cantidades que permitiría de ese modo utilizarlas también como estimadores de distancia. Ese es uno de los métodos, hay otros más. Se sabe que son supergigantes rojas, que tienen que haber retenido la mayoría de su envoltura rica en hidrógeno, y los modelos usando el método de detección directa,
conectado obviamente con modelos evolutivos, se pudo estimar la masa, el rango de masa de estos objetos, y se llegó a que tenían que ser masas menores que 16 masas solares, lo que se conoce como su problema, el Red Supergiant Problem, que les comentaba, porque se esperaría que también haya otras un poco más masivas que exploten así. Con modelos hidrodinámicos que se han hecho de estos objetos, favorecían rangos de masas mayores. Entonces, nosotros, si pasamos a la siguiente, tratamos con Laureano en su tesis de doctorado, que está pronto de doctorarse, tratamos de estudiar este problema utilizando una gran base de datos de supernova de tipo 2. Entonces, antes de empezar a analizar esas 80 supernovas que teníamos, que habían sido estudiadas con un seguimiento impresionante por el programa Carnegie Supernova Project, lo primero que hicimos es tratar de estudiar más en detalle este problema que había entre la estimación de las masas hidrodinámicas a partir del modelado de las curvas de luz con las masas derivadas a partir de imágenes preexplosión. Para hacer eso, nosotros lo que hicimos es seleccionar de todos los objetos que tenían imágenes preexplosión, aquellos que tuvieran además buenos datos espectroscópicos y fotométricos para poder modelarlos apropiadamente. Si se modelan solamente la parte fotométrica, entonces puede haber una degeneración en los parámetros y puede llevar a soluciones, por ejemplo, de masas más altas o masas más bajas. Entonces, seleccionando eso y seleccionando también aquellos objetos preexplosión en los cuales se haya confirmado la asociación con el progenitor, ya de todas esas 20 asociaciones que hemos visto al comienzo, se reducen a una cantidad de unas 8 o 10, y si además a eso le sacamos los objetos que no tienen un buen seguimiento espectroscópico y fotométrico, nos quedamos nosotros con 7 objetos que realmente cumplen esas condiciones. Cuando derivamos las masas a partir del modelado de comparación de los modelos con las observaciones, encontramos que la masa que nosotros inferimos, que se ve en la figura, en el eje Y, la masa a partir del modelo aerodinámico, y lo comparamos con las masas derivadas con los métodos preexplosión, encontramos que no vemos una diferencia sistemática entre ambos métodos, a diferencia de lo que había sido encontrado en trabajos previos. Noten que las barras de error son gigantes en los métodos preexplosión, pero esto también puede llegar a ser de algún modo engañoso, porque en realidad nosotros no estamos considerando en esta barra de error las incertezas propias de un determinado trabajo, pero también existen diferencias entre distintos trabajos que hayan derivado la masa preexplosión. Y como nosotros no sabemos cuál de los métodos es el más confiable para la derivación de esa masa, entonces consideramos la incerteza completa en esos valores. Entonces las barras de error no son completamente, o sea, realmente alguien tendría que reanalizar todos los objetos y medir el error en forma coherente en todos. Pero en principio no encontramos tampoco soluciones de masas muy altas con nuestros modelos hidrodinámicos. Se fijan, todos los objetos que nosotros derivamos, las masas hidrodinámicas son menores a unas 17 masas solares, a diferencia de otros estudios que habían encontrado masas mayores, pero que no habían modelado la espectroscopía en conjunto con la fotometría. Entonces, más o menos con este trabajo nos quedamos satisfechos en que no estábamos encontrando resultados muy dispares con los métodos preexplosión, y a partir de allí nos fuimos a modelar la muestra de las 80 supernovas que les muestro en la transparencia que viene, creo. Melina, sí. Antes de... supongo que Hubble es ahorita el estado del arte para esto. ¿Cuál es la máxima distancia a la que pueden identificar un progenitor? ¿Y qué tanto va a cambiar esto con Webb? No, ya la máxima distancia son más o menos unos 30 megaparsec. ¿Viste? Que eso lo había puesto al comienzo. 30 megaparsec es como el límite. Por eso también, para más allá de esos 30 megaparsec, sí o sí necesitas caer en métodos indirectos como estos que estamos haciendo nosotros, donde en ese caso puede llegar a distancias muchísimo mayores. Y con el web, yo no sé si en ese caso se va a mejorar mucho, porque estos objetos generalmente, porque me parece que el web va a focalizarse más que nada en el infrarrojo. Y me parece que los progenitores que nosotros estamos buscando caen en un rango distinto. Entonces yo no creo que haya una diferencia muy importante en esto.
Ok, gracias. Necesitaríamos algo que sea más reemplazable de lo que es el Hubble, que generalmente se utiliza el Hubble, que se focaliza en otro rango del espectro, para mejorar esto, ¿no? Pero creo que hay otras propuestas de otros grandes, un gran telescopio, creo el LT o algo así, el otro día estábamos hablando, que en ese caso sí, quizás podría mejorarse. Bueno, entonces, en el caso de estos 80 supernovas observadas con un seguimiento hermoso por el CSP de supernova de tipo 2, que se pueden ver en la curva volumétrica que está acá, donde se ven todas las curvas juntas, en comparación con algunas famosas supernovas de tipo 2, nosotros generamos una grilla de modelos hidrodinámicos, utilizando modelos evolutivos generados con el código MESA, y a esos modelos hidrodinámicos los explotamos con el código de explosión, y utilizamos también métodos estadísticos para hacer los ajustes de toda la muestra. Acá les muestro un ejemplo de cómo se ajusta la curva de luz para uno de los objetos de la muestra. Por supuesto, de estos 80 no se pudieron modelar los 80 porque no todos tenían un buen seguimiento. Algunos les faltaba la parte del comienzo, otros de la cola. Bueno, hicimos una selección de la muestra entre aquellos que realmente eran buenos para poder hacer un buen modelado, y otros, hemos dividido la muestra en lo que se llama la Gold y una Silver, y algunos fueron completamente descartados. La selección de la Gold vino basada porque tenga un buen seguimiento espectroscópico, temporal, una buena cobertura temporal, que pueda ser mostrado en las diferentes fases que tiene evolutivas, también que tenga una buena cobertura espectral, o sea, que podamos medir velocidades en distintas fases de la evolución de la supernova, y también respecto del ajuste, algunos objetos que no fueron posibles de ajustar con modelos evolutivos estándar, como los que se utilizaron cuando se calcularon con el código MESA, en las estrellas. Entonces, en la transparencia que sigue, les muestro que justamente en amarillito están las Gold supernova que les decía recién, que fueron solamente 24, y 51 de las 80 también fueron modeladas, que no son Gold, pero sería el total de la muestra. En todos los objetos que nosotros sacamos, la masa máxima el rango de masas que sacamos siempre fue inferior a 18 masas solares. Les diría que solamente en general fueron inferiores fíjense, hay un objeto que tiene 21 masas solares, después hay dos objetos que están en el rango de 14 y 15, y casi todos son por debajo de unas 11 y algo masas solares. O sea, encontramos un montón, la mayor cantidad de nuestros objetos fueron explicados con objetos de masas bastante bajas. Eso, por un lado, es consistente con el problema, el Red Supergiant Problem que les comenté al comienzo, pero también si sacamos la IMF que correspondería a este tipo de progenitores, encontramos que la IMF sería mucho más empinada que la IMF de Salpeter. Entonces es como que hay una incompatibilidad ahí. Y bueno, ahí estuvimos analizando cuál podría ser la razón de esa incompatibilidad, y lo que pensamos es que en realidad la masa que nosotros derivamos cuando hacemos el modelado hidrodinámico no es la masa SAM. Lo que nosotros sacamos es la masa presupernova. Para sacar de la masa presupernova a la masa SAM, hay en el medio un salto grande. Claramente, si uno utiliza un modelo evolutivo, puede hacer esa asociación entre la masa SAM y la masa de la eyecta. Pero si por alguna razón la evolución estándar de la estrella que estamos asumiendo es distinta, la masa presupernova va a ser más baja, podría ser más baja que la que predeciría la evolución estelar estándar. Entonces, de alguna manera esto sería como un indicio también de que es necesario una mayor pérdida de masa de la estrella durante la evolución. Podría eso deberse a que tiene más vientos la estrella, o que podrían también tener que ver con evolución binaria. Y también podría estar asociado a algunas otras suposiciones de la evolución estelar, porque si nosotros asumimos, por ejemplo, un overshooting distinto o una longitud de mezcla diferente, que también son parámetros que se ponen medio a mano en la evolución estelar, entonces podemos llegar a tener estructuras pre-explosión un poco distintas. Eso quiere decir que quizás para una dada masa vamos a tener distintos tamaños de la estrella, y eso también va a tener un efecto en los resultados que tengamos. Sea como sea, vemos que hay una incompatibilidad
y que creemos que está asociada a los modelos progenitores que hemos utilizado, asumiendo evolución estándar. Y que sí o sí tiene que ver con la masa presupernova más baja, que no necesariamente tiene que ser una masa SAM más baja, pero en nuestros modelos estándar estamos asociándolas. Así que bueno, eso es una cosa de las que encontró Laureano. Y después, yo no sé cómo estamos de tiempo, porque acá mi reloj dice 45 minutos. Entonces yo no sé cuánto más quieren que hablemos, porque yo tenía ahora para contarles de las supernovas sin hidrógeno. Pero bueno, me lo dirán ustedes. ¿Qué te echas? ¿15 minutos más? Sí, puedo también saltear, no sé, también depende del interés de ustedes. Así que, bueno, a ver, seguimos y ustedes me paran cuando... Pues eso, calcúlale 15, 20 minutos. Dale, perfecto, listo. Bueno, entonces a la siguiente vamos a las supernovas sin hidrógeno. Bueno, nada, esto era para decirles que la emisión temprana es muy dependiente del material circunestelar que está cercano, pero pasamos, porque si no nos va a ser imposible. Entonces los progenitores pobres en hidrógeno. Pasamos a la siguiente, en este caso, la curva de luz es bastante distinta a las supernovas ricas en hidrógeno. Tenemos que el máximo principal está asociado íntimamente a la masa de níquel producida en la explosión, y la emisión temprana, que se ve ahí con la flechita que dice cooling phase, es extremadamente dependiente con el material circunestelar que pueda estar presente cercano a la explosión, también el tamaño del progenitor y también la distribución de ese material radioactivo. Entonces, en una de las figuras de acá, en la que se ven los modelos con distintos radios, se ve justamente el efecto que tiene el radio del objeto progenitor sobre la curva de luz temprana. Fíjense que para poder ver estas diferencias, nosotros necesitamos observar las supernovas muy pronto después de la explosión. Si se fijan acá en la escala, en el eje Y es logarítmica. Entonces, si nosotros agarramos a las supernovas 5 días después de la explosión, perdemos esta información temprana. Generalmente los objetos se descubrían en la fase de subida al máximo y se perdía esta información rica. Sin embargo, en los últimos tiempos hay un esfuerzo enorme de tratar de descubrir a la supernova lo más temprano posible para poder justamente testear estas fases tempranas que son tan dependientes del tamaño del objeto. Entonces vamos a la siguiente. Hay otra cosa importante. Con este tipo de objetos, para poder tener, si uno piensa que se remueve la envoltura de la estrella a partir de evolución simple por vientos estelares, la estrella tiene que tener una masa inicial, justamente lo que habíamos hablado al principio, mayor a más o menos unos 25 masas solares. Si la estrella inicialmente tiene una masa de 25 masas solares, al momento de la explosión, cuando se haya removido toda la envoltura rica en hidrógeno, tiene que tener núcleos de helio superiores a unas 8 masas solares. Si nosotros tenemos núcleos de helio inferiores a esa masa, entonces eso puede ser un indicador fuerte, y es sin hidrógeno, un indicador fuerte de que tiene que venir por evolución binaria. Y eso es justamente lo que se encuentra cuando se modelan las supernovas sin hidrógeno. En la transparencia que viene, les muestro que la gran mayoría de las masas estimadas a partir del modelado hidrodinámico de objetos sin hidrógeno tienen masas en el rango de 1 a 4 masas solares. Entonces eso es un indicador muy fuerte para este tipo de objetos de que es necesario que sean binarias. Bien, entonces, seguimos, la que viene. En este caso, les muestro un poco lo que se sabe con las imágenes preexplosión. Pero esto, como ya se lo había comentado al principio, lo salteo. Solamente les puedo comentar que hay 3 posibles detecciones de estrellas compañeras, usando estos datos de archivo, como les decía, con el telescopio Hubble, donde tenemos la imagen de preexplosión, la imagen de explosión y la imagen post-explosión. Este caso en la imagen es muy, muy linda porque en muy pocos años se pudo, se vio la supernova, se vio que tenía un progenitor y posteriormente se encontró un objeto compatible con una posible compañera, y hay 3 objetos con posible detección de compañeras, y en todos los casos fueron asociados a supernova de tipo 2b, donde tienen un poquitito de hidrógeno y que tienen progenitores de tipo supergigante amarilla. Seguimos entonces. Esto era un poco lo que les decía de cómo la emisión temprana
es muy dependiente de la estructura externa de la estrella en el momento de la explosión. ¿Sí? Acá muestro el perfil de densidad y cómo el cambio en la extensión de ese perfil produce un efecto bien distintivo en la emisión temprana de la supernova. Hasta hace pocos años había muy pocos objetos sin hidrógeno donde se haya encontrado, y con hidrógeno también, donde haya habido datos previos a unos 4 o 5 días de la explosión, a unos 4 o 5 días desde la explosión. Entonces había muy pocos objetos donde se podían hacer este tipo de estudios, y particularmente en muchos casos no se veía esta caída en la luminosidad debido al enfriamiento adiabático del objeto. Solamente había un conjunto de objetos, un manojo de objetos generalmente de supernova de tipo 2B, y algunas peculiares 1C donde también se habían podido detectar. Bueno, en el último tiempo han aparecido un montón más, ¿no? Y todo este tema está en un auge enorme, el estudio de estas fases. Si pasamos a la que viene. Melina, Sí. Entonces, en la slide anterior, los puntos azules que se ven implican que tenías un extended envelope de 270 radios solares, ¿sería eso? Exacto. Sí, exactamente. ¿Y sí. con qué pendiente es este envelope? ¿Saben también? Eso es lo que se ve a la izquierda, ¿verdad? Claro, exactamente, sí, sí. ¿Y ese sería uno de los que dices que son asociados con GRB Broadline o es otro? No. Estas son, en este caso, estas fueron unas supernovas de tipo 2B. Particularmente la supernova 2011 de H, que creo que es la que se mostró en el slide anterior donde se encontró el progenitor. En la Broadline hay una emisión que en algunas, por ejemplo la 2006 AJ, quizás ustedes la conocen a esa, que es más difícil de explicar con este tipo de perfil de densidad. ¿Por qué? Porque cuando pones, porque la magnitud de la luminosidad, no recuerdo en este momento, pues, o es más brillante o es más baja. Hay una que muestro más adelante, o el tiempo de escala. Hay una de las dos cosas, no recuerdo exactamente cuál, que me parece que es la luminosidad, es muchísimo más brillante. Entonces es como, o quizás está como de alguna manera como mezclado lo que es el enfriamiento de la eyecta con el afterglow del GRB. Entonces ahí quizás por eso se hace más brillante. Entonces es más difícil de explicarla como simplemente el enfriamiento de la envoltura. Gracias. ¿Puedo hacer una pregunta sobre esta gráfica de la izquierda? Sí. Las diferencias en el perfil de densidad son solo en la parte de la envolvente, según la figura de la izquierda. Sí. Eso es correcto, entonces. Sí. Entonces, la parte interna, el perfil de densidad interno, no afecta en mucho lo que va a suceder. Lo que va a suceder en esa fase temprana. Ajá. En entonces, la fase temprana. Por eso. No. Entonces, la parte interna de la densidad no afecta a la parte temprana de la curva de luz. Exacto. Exactamente. Si vos a este objeto, por eso es, si al objeto lo agarraste a los 6 días de la explosión, te perdiste esa información y todo esto no puedes decir nada. Pero sí va a ser dependiente del máximo principal que está acá. Si la masa es distinta, la parte interna va a ser distinta y eso sí va a tener una dependencia. Pero es como de alguna manera, de algún modo, son dos problemas desacoplados de algún modo. Okay, gracias. Por eso esta parte temprana es tan importante para justamente mostrar esta estructura tan externa del objeto. Que la perdés completamente si agarras la supernova después. Y aún hay una fase más temprana, porque si se fijan ahí, el gráfico anterior está cortado, o sea, si nos vamos aún a tiempos, fíjense que acá no llegan hasta 0.1 de días, ¿sí? Pero si nos vamos a tiempos aún menores, ¿sí? Bueno, este no es exactamente el mismo modelo, se puede ver este otro pico acá, que este realmente es el pico asociado con la primera emisión electromagnética de la supernova, lo que se conoce como short breakout.
Es ese pico. Ahora, ese pico es muy, muy difícil de observar porque tiene una duración muy chiquita. Obviamente también depende del tipo de progenitor, a veces está aún más de menor duración. En algunos casos puede ser de mayor duración, si es que se supone que también tiene un material circunestelar alrededor, lo puede anchear. No sé si existe la palabra anchear. Y esa sería como la primera señal electromagnética de la supernova, ¿no? Ahí se produciría una emisión muy fuerte en X y en ultravioleta, pero también en óptico. En X y en ultravioleta es más fuerte, pero también se ve esa manifestación en el óptico. Y es justamente esto que yo le estoy mostrando, el perfil de velocidades. Esto es el perfil de velocidades de la estrella en función de la masa, de la coordenada masa, que mientras esta onda de choque que se forma, las etiquetas muestran los distintos días, en el interior, en la superficie ni nos damos cuenta de la explosión, pero cuando esa onda de choque llega justamente a la superficie, ahí es que nosotros vemos la emisión electromagnética y se produce una expansión muy fuerte del objeto y una emisión enorme de radiación en X y en ultravioleta. Ahora, la emisión en el shock breakout que estaba mostrando antes no es igual a la emisión en el shock cooling. Hay como dos picos de emisión. Una que tiene que ver en realidad con el calentamiento del objeto y otra que tiene que ver con el enfriamiento del objeto, que uno lo ve como un pico en el óptico porque la temperatura va disminuyendo y entonces a medida que disminuye, en algún momento se produce un máximo en bandas del óptico. En cambio, este shock breakout es calentamiento y se produce un máximo de emisión en todas las bandas fotométricas. Entonces, es como que estas dos cosas no habría que confundirlas. A veces es difícil distinguirlas una de la otra. Además de que la observación de esto es extremadamente complicada. Disculpa, Sí. en la gráfica de la derecha, ¿qué tamaño tiene la estrella? Bueno, es que, claro, este gráfico no se corresponde exactamente con el otro, en el sentido de que este caso es mostré la propagación de la onda de choque en un objeto de unos 20 masas solares. Ok. Pero en la gráfica de acá creo que el objeto es otro progenitor. Igual, la propagación es igual si tiene 20 o 5, simplemente que la extensión en coordenada masa será hasta menos masa, pero se ve esta propagación del perfil de velocidades a través del eyect. Ok. No sé si fue lo suficientemente claro con lo que dije, ya me estoy medio mareando quizás. Bueno, entonces, como les decía... Melina, una pregunta, disculpe. Sí. En la gráfica de la derecha, ¿con qué pendiente sube y con qué pendiente baja después del breakout, del short breakout? ¿No recuerdan? Vos viste que es casi infinita la subida. ¿Y la bajada? ¿Tiene alguna en particular? Y la bajada, viste que es cortita, enseguida vuelve a subir de nuevo. Bueno, pero esto es en el óptico, porque se empieza a enfriar y el objeto empieza a subir de nuevo. No te puedo decir con cuánto sube, cuánto baja, porque en realidad eso es dependiente un poco del modelo que vos estés usando. No es lo mismo para un objeto más compacto que para uno un poco más extendido. Yo no he hecho nunca un estudio por tiempo, porque realmente sería interesante, de medir esas pendientes para distintos tipos de progenitores. Sería muy, muy bueno tenerlo en realidad. Claro, pero ese short breakout se ha encontrado en algún afterglow. Perdón, sí, ¿cómo? ¿Se ha encontrado alguna vez este pico? Bueno, yo tengo justamente, pero no sé si voy a llegar a mostrarle, el caso de una que se detectó por un astrónomo aficionado rosarino. Si quieren saltamos directo ahí. Adelante, Pero para adelante. mí es la única real medición del shock breakout. Bueno, hay una medición en X, ¿no? Del 2006 o algo así, ¿verdad? Sí, ¿de cuál? Porque para mí no es tan digamos, definitoria como esta. Ah, ok. Porque hay una, o sea, claramente esto es un poco dependiente de quién lo haya analizado. Hay un conjunto de objetos donde hubo sugerencias de evidencia de shock breakout. Yo creo que hay una que a mí me convence, más allá de esta, un poco, y las otras para mí son controversiales.
Pero bueno, eso es muy también dependiente de quién. Pero definitivamente son muy poquitas, si se descubrieron fueron muy poquitas. Creo que es de Soderbergh, ¿no? Estás hablando de 2008D. Ahí lo que sucedió es que hubo una emisión en X. El tema es que no es del todo claro si esa emisión fue térmica o no. Entonces, ahí hay una controversia de si realmente fue el shock breakout o fue el afterglow de un GRB fallido, por así decirlo, muy débil. Claro, pero eso no es lo que sube, se debate. claro, no sube así como muestras en la gráfica. No, de hecho la tengo más adelante, pero bueno, no sé si la llegaremos a ver, si tengo esa supernova modelada con la emisión temprana. Pero bueno. Hacemos Si a quieren, las siguientes diapositivas y ahorita dale. un poquito las preguntas para O de poder... última frenamos y después el que quiera lo seguimos charlando. Bueno, esto es básicamente para decir que, bueno, uy, nos fuimos, acá. Que dada la importancia de esta emisión temprana, hay un montón de surveys focalizados en tratar de encontrar las supernovas lo más temprano posible. Si se fijan, hay claramente un espacio en este plano, luminosidad versus tiempo de escala del evento, donde hay objetos faltantes, ¿sí? Que justamente para las épocas tempranas, para tiempos tempranos desde la explosión, y que no sean muy brillantes. Sí, ahí hay un faltante, ahí hay mucho esfuerzo por tratar de encontrarlas. Justamente en la siguiente slide, pásame, y después ahí es donde uno esperaría encontrar los shock breakout de las estrellas, ¿sí? Y bueno, ahora yo les iba a mostrar, pero no sé cuánto tiempo hay, la transparencia que viene es un objeto que se descubrió ahí, ¿sí? Que es esta supernova 16GKG. Bueno, si pasamos a la que viene... Sí, cuéntala, es muy divertida la historia. Esta fue descubierta por Víctor Buzo, que es este señor que está acá, que tiene este telescopio en la terraza de su casa, que se ve en la imagen de al lado, que es el frente de la casa, y ahí arriba lo que pareciera un tanque de agua es en realidad una cúpula que se hizo él en medio de la ciudad de Rosario. Nada, se compró una cámara nueva, y justo el día que le iba a probar, bueno, nada, observó y detectó, le explotó la supernova en la cara, digamos, básicamente. Bueno, fíjense, en la figura que viene, les muestro la imagen que tomó Víctor esa noche de septiembre de 2016, estaba observando esta galaxia, que era, en realidad la eligió porque era la que tenía en el cenit, quería probar la cámara, y sacó 40 imágenes, estas son 40 imágenes sumadas a las 1:43 de la mañana, y a las menos de una hora, o casi una hora después, no sé si la ven, está por ahí la supernova, si no la ven, en la próxima transparencia les puse un circulito donde se ve. Ahí está, ¿sí? Esa es la supernova, o aún más imágenes, pero ahí está la supernova. Y él no solo estuvo observando en ese momento, sino que además le sacó un montón de imágenes. Hizo como con la cámara, entonces pudo hacer el seguimiento de esta supernova. Y bueno, nada, él se puso en contacto, sacó un telegrama, nosotros hablamos con él, y por lo que nos fue contando nos imaginamos que había detectado el shock breakout, y básicamente por la pendiente de subida que se ve en el brillo del objeto. Entonces, en lo que viene es todas las observaciones de Víctor esa noche, es la magnitud visual en función del tiempo. Fíjense que ahora la escala temporal es en minutos. Todos los puntitos grises son las observaciones de Víctor. Si uno hace un viñado de estas observaciones, con distintos bines, nosotros decíamos que con distintos bines la pendiente no cambia, y se encuentra que la pendiente de subida es de básicamente 43 magnitudes por día. O sea, es algo que crece brutalmente. Y ese tipo de pendiente es compatible con la esperada en la fase de shock breakout. Es por eso que nosotros llegamos a la conclusión de que esta supernova había sido descubierta en esa fase. Lamentablemente, si bien hay observaciones posteriores, ahora las vamos a ver, Víctor paró más o menos a las 2 horas de observación. ¿Por qué? Porque vio que estaba viendo algo raro y quiso ir a comunicarlo a la comunidad. Y obviamente que tuvo que dejar de observar. Bueno, sacaron una tele esa misma noche, pero hubo un gap de datos entre eso y unas 6 horas después.
Entonces, dado que no siguió y no pudimos ver ese piquito que uno esperaría, nada, el análisis fue realmente analizar si realmente esto era compatible o no. Para eso estudiamos justamente si la pendiente de esta emisión era compatible con la pendiente durante la fase yaw breakout, o era compatible con la pendiente que se espera posteriormente para el peak cooling. Y bueno, de todas las simulaciones que hicimos, demostramos que esto solamente podía ser explicado como el yaw breakout. Así que eso fue la publicación en Nature, digamos. Oye, una Entonces, pregunta. sí. Y ahí, ¿puedes poner la imagen anterior? ¿No? Sí. ¿Se asume que la galaxia y la supernova están en el mismo corrimiento al rojo o es alineamiento? No, están, eso no sé exactamente cómo, pero por el espectro y eso se sabe que están asociadas. Okay. Además, esa fue otra de las suertes que tuvo Víctor, ¿no? Que la supernova explotó en uno de los brazos. Si hubiera pasado lo mismo, hubiera explotado en el núcleo, no la ve. Pero no, eso es bastante... Y para los que no saben, si mal no recuerdo, Víctor era un cerrajero, ¿no? Algo así. Sí, es cerrajero. Él es un cerrajero y es aficionado astrónomo amateur. Sí, fue muy... Nosotros hemos hecho los cálculos de la probabilidad de haber descubierto esto y considerando que las supernovas explotan tantas por galaxia, la duración de este evento es muy bajo, la cantidad de noches que uno esperaría que no estén nubladas en Rosario, que es un medio de una ciudad enorme, no es el campo, o sea, hay mucha luz, así que además le tocó muy buenas condiciones climáticas y es como haber descubierto esto, es como haberse sacado 2 veces la lotería. Bueno, no sé cómo se llama la lotería en México, pero... Igual. Bueno, mucha suerte tuvo. O nosotros tuvimos mucha suerte. Entonces, no, pero él está muy feliz. Dice que prefiere esto que haberse ganado la lotería. Y encima fue el mismo día que se había comprado la cámara, que se la había comprado porque veía que con la cámara anterior no podía resolver no sé qué objeto que estaba mirando. Bueno, lo que viene es todo como una explicación realmente de por qué creemos que eso es el yaw breakout. Y básicamente lo que hicimos fueron medidas de otros objetos con emisiones tempranas en lo que es el brillo y el tiempo característico. Y si se fijan, hay solamente un objeto que yo les decía, que cae a la misma tiempo característico, que es el grisecito que se ve ahí arriba. Esa es la 2006 AJ. Ese es el único objeto que cae en el mismo rango, es más brillante, tuvo asociado un GRB en ese caso. La 2008, que mencionaba, no me acuerdo quién, no me acuerdo ahora el nombre, perdón, está, el tiempo de su vida cae más en el rango de lo que se llama el post-shock. Debe ser una de estas que están acá o con cuadrado. A ver si está acá, la tenés, la 2008D. La X, fíjate, ahí está la pendiente. Sí, pero fíjate que hay una más temprana, fíjate que está a un tiempo de escala de 1, ¿sí? Esta es muchísimo antes, ¿sí? Lo que se observó acá, la pendiente de este objeto. Si pones la pendiente en esa fase, en función de la magnitud, tenemos en realidad 2 objetos que caen en esta región. Este objeto, la 16 GKG, y esta que está acá, que es la 2006 AJ, que está asociada a un GRB, y que es mucho más brillante. Podría también haber sido detectada en el yaw breakout. O hay una combinación, y puede ser más brillante porque o el objeto es más peculiar, tuvo un material sincronestelar que le hizo más brillante, o hay quizás una mezcla entre la parte térmica y no térmica del afterglow. No sé, ahí ya. Bien, lo que sigue es, nada, justamente, remarcar que esta región en rojo es donde uno espera el yaw breakout de estrellas, en azulcitos donde uno espera el pico del post-shock cooling que pasa después, que hay un pico pero debido a enfriamiento, no al shock. Bien, la que sigue les muestro el modelado completo del objeto de Víctor. Si se fijan en azulcitas son los datos de Víctor, que tuvo una imagen pre-explosión, donde no se vio nada, están todos los datos de Víctor. Luego, posteriormente, unas 6 horas después, tenemos estos 2 puntitos en rosa que fueron observados por Atlas. Y bueno, nada, se perdió de observar, creo que le hubieran quedado 2 horas más de noche, pero bueno, se fue, él no sabía lo importante de seguir observando acá, y se fue a hacer el anuncio. Y posteriormente, bueno, la siguieron de todos lados, ¿no?
bueno, nosotros hicimos el modelado completo del objeto y encontramos las propiedades de este objeto. Vimos que esos puntos azules, a pesar de no haber encontrado el pico por la pendiente que tienen, pueden ser únicamente explicados como el shock breakout. Y sacamos las propiedades del objeto con una masa, energía y tamaño típico de supernovas de este tipo, que son supernovas de tipo 2B. No tiene nada anormal en ese sentido. Bueno, en lo que sigue, nada, acá es un poco el estudio de por qué no puede ser esa emisión haber sido observada durante el post-shock cooling y realmente es el shock breakout. Y es básicamente asociado a la pendiente, que ya lo hablamos. Yo creo que podemos saltearlo, en todo caso, si alguien tiene más, lo mismo, variación de parámetros, como para ver que lo único que puede explicar esa pendiente es el shock breakout y no quizás el cambio en la masa o en la energía, perdón, del tamaño o de la energía de la explosión. Y la que sigue es que si uno mira aún más en detalle, ve una diferencia en la pendiente entre los modelos, que son un poquito más empinados, porque estoy haciendo un hiper zoom ahí, con los modelos del shock breakout. Y es posible cambiar esa pendiente ligeramente si es que uno asume, además, que tiene una pequeña cantidad de material circunestelar cercano. Eso hace que se lentifique un poco esa subida. Pero el efecto es simplemente de ese material es solamente visto hasta aproximadamente un día. Después de ahí es casi igual uno con otro. La que sigue. Bueno, yo creo que acá paramos porque si no ya me pasó un montonazo y es un lío. Había otro tipo de objetos que también estudiamos que son exóticos, que tienen emisiones tempranas, raras, supernovas, superluminosas, y bueno, hay modelos para todo ese tipo de cosas también. Pero me parece que ya es un montonazo de tiempo, así que podemos dejar ahí. Si quieren podemos ir a las conclusiones y podemos leer o ver. Esto tenía que ver con las 8D, no, evidentemente calculé muy mal el tiempo, hablé muy lento, no sé. Pasamos una más, acá, resumen. Bueno, espero que con la charla les haya convencido que el modelado de las curvas de luz son herramientas muy útiles para derivar las propiedades de las supernovas, de los progenitores de supernova y también testear modelos evolutivos. Creemos que las supernovas sin hidrógeno vienen predominantemente de evolución binaria. Y bueno, una pregunta es cómo y dónde están las compañeras y cómo hacer para encontrarlas, porque hasta el momento solamente hay 3 candidatas. Y para las tipo 2, encontramos que hay una consistencia entre los métodos que derivan masas pre-imagen, usando imágenes pre-explosión y los modelos hidrodinámicos. Ambos son consistentes con el problema supergigante, el Red Supergiant Problem, de faltantes de objetos con masas superiores a 18 masas solares. Nosotros encontramos esta incompatibilidad con la función inicial de masa y hay una evidencia cada vez más fuerte sobre la existencia de material circunestelar cercano para este tipo de objetos. Eso no llegué a contárselos, pero tiene que ver también con la emisión temprana y tratar de ver con las observaciones que uno tiene en la emisión temprana, si uno no asume el material circunestelar encuentra una incompatibilidad fuerte entre los modelos y las observaciones. Creo que vimos que la emisión temprana es muy dependiente justamente de la envoltura, de la estructura externa de la estrella y de los procesos de mezcla, así que es como un lugar óptimo para tratar de inferir esas propiedades. Y cuando uno mira en su conjunto todos los datos nuevos, bueno, realmente, especialmente con las supernovas superluminosas que no vimos, los modelos actuales que potencian las curvas de luz, la verdad que por ahora no se han encontrado soluciones óptimas para este tipo de objetos y es necesario asumir modelos distintos. Hay una propuesta para asumir magnetares o fallback de material, bueno, y también la posibilidad de interacción con un material, pero en este caso circunestelar denso, pero muy, muy denso, que pueda hacer que el brillo del objeto sea mucho más brillante que lo que es para una supernova normal. Bueno, perdón, discúlpenme, hablo un montón. Gracias. No sé cuántos resistieron. Hicimos un montón de preguntas por eso. Fue muy interesante la charla. Muchas gracias. Bueno, gracias. Una pregunta ya sí. Antes de que todo empiece, por favor, levanten su mano y esperen a que les dé la palabra, por favor. Ahora sí, Nisim, por favor, que vi que tenías la mano levantada. Adelante. Ok, sí, disculpa. ¿Cuáles son los 3, hablaste de los 3, las 3 supernovas asociadas a
a compañeras, progenitores con compañeras. Sí, ¿Cuáles son las tres? Disculpa. sí. Una es la 2011-DH, que les mostré la imagen, las 3 imágenes. Si querés podemos ir para allá, para que ya que mientras vamos hablando. Pero, bueno, se muestran las 3 cosas. Esa es una, que esa trabajamos nosotros. Hay otra que es la primera que se detectó, que es la 93J, la supernova 1993J. Que esa es como la más fuerte, porque se ha estudiado un montón las imágenes pre-explosión. En realidad la evidencia viene más que nada por el espectro, donde se vio el espectro, que pareciera ser la combinación de 2 cosas, y hay una fuente muy caliente en esa región. Y la tercera, creo que la 2001, no me acuerdo el nombre, y algo así, que hay como una evidencia más indirecta, pero no me acuerdo exactamente el nombre de esa, la puedo buscar. Ok, no más. Gracias, Milán. De nada. Son todos de tipo 2B. Eso Sí. era para el otro lado, sí. Igual no pasa nada, ¿eh? Si quieren, pueden consultar. Para el otro lado. Lamentablemente, como no tengo, Es que se me va el mouse por todos lados. no pasa nada. Ahí, por ahí, anda más lento ahí. Ahí, una más, Ahí. 2 más, otra más, otra más. Ahí, Ahí, ahí está. No, la anterior. listo. Ahí está la compañera. Esta es la supernova 2011-DH. La supernova explotó en el 2013. En realidad, en el 2011 explotó, en el 2013 se vio que la supernova ya estaba decreciendo en brillo. Se fue a imágenes de archivo, se encontró un objeto asociado, y en el 2014 desapareció claramente la supernova y se sigue viendo un objetito que está ahí. Ok. Y las propiedades de ese objeto son extremadamente compatibles con las propiedades esperadas para la estrella compañera de ese objeto. Ok. Gracias. Voy a pasarlos por como los veo. Entonces, seguiría Gloria, por favor. Ok, gracias. Muchísima información, muchas gracias y buena plática. Hablaste sobre la eficiencia del mezclado como uno de los parámetros que pueden cambiar las cosas. Entonces, la pregunta que tengo es ¿puedes especular sobre lo que esperarías si la eficiencia de mezclado fuera muy superior a la que típicamente se está usando en los modelos estándar? La verdad que no puedo, o sea, no quiere decir que no lo querramos hacer, pero la verdad que no tengo en este momento, digamos, los modelos evolutivos los hizo más que nada Laureano, y él puede tener más una intuición de si espera con el mezclado que no sé, que el core sea mayor, no sé si vos sabés sobre eso. Si esperas un Bueno, core la idea es sí, con un mezclado más eficiente, el core sí. puede crecer mucho más. Y Bueno, entonces, si crece mucho más, explotaría obviamente como un objeto mucho más masivo. Entonces, si tuvieras eso, ¿qué sucedería? ¿Cómo alteraría tus curvas de luz? si suponemos que eso no tiene ningún efecto con la pérdida de masa. Digo, porque si además eso no tiene ningún, asumimos que la pérdida de masa es la estándar, o sea, porque eso es justamente una de las cosas que queremos hacer ahora, ir variando uno a uno los posibles parámetros desconocidos de la evolución estelar, e ir viendo con cuál de ellos, si es que hay uno, no están mezclados, podemos explicar esta incompatibilidad. Eso sería como lo que falta hacer, ¿no? Okay. Entonces, si uno supusiera, o sea, ya ahí tendría que ponerme a pensar, si uno supusiera que el mezclado te hace core más grande, pero la envoltura se mantiene, bueno, es que habría que ver qué soluciones encontrás porque eso va a cambiar completamente el modelo óptimo que vos encuentres. Entonces me es muy complicado hacer una proyección sin hacerlo, la verdad. Ok. Pero está anotado para hacer, ¿eh? Ok, nos avisas. Sí. Gracias. Bueno, ahora continuamos con Rosa, por favor. Hola Melina, muchísimo gusto y un placer haberte escuchado. Fue una charla muy, muy buena.
Muchas gracias. Tenía una pregunta primero. Es que yo sí me quedé esperando lo de la parte de la emisión temprana de las supernovas. Sé que te lo saltaste, pero algo así, puntos claves que nos pudieras decir, porque yo sí me hubiera quedado más tiempo. Estaba muy emocionada con tu charla. Algo que nos pudieras decir rápido. Bueno, no tengo problema de que charlemos después igual y después llora porque ya mucha gente pues no, Sí, esa era cree. entonces la sugerencia, que así Bueno, después bueno, nos podríamos reunir. sí, hagamos eso. Gracias por el elogio, también a Gloria. Y lo charlamos tranquilas, porque no sé exactamente qué es lo que a vos estás más interesada. Me es difícil. Algo mostré de la emisión temprana. O sea, lo que claramente mostré, quizás no tan en detalle, o fue más rápido y todo, es cuán dependiente es la parte externa de la estrella sobre esa emisión, ¿no? Entonces, cuánta información uno puede sacar sobre esa parte externa, analizando los datos allí. Y ahí ya empezamos también con temas medio de limitaciones, digamos, de los modelos, porque las observaciones empiezan a ser tan precisas, que también empieza uno a necesitar modelos más realistas. Yo no sé si existen modelos muy realistas sobre la envoltura externa de las estrellas en sí mismas. Porque si empieza a haber turbulencia y todo eso, y uno eso va a modificar la parte más externa, y uno no está considerando eso en los modelos evolutivos, bueno, lo que puede inferir es complicado. De hecho, en los datos de Víctor, si uno mira con mucha atención, quizás no se ve tanto ahí, pero noto que se hace un zoom, se ve solamente los datos, no los que son viñados. Se ve como una leve tendencia, una ondulación ahí. Y bueno, nada, no sé si se llegan a ver en las imágenes que yo puse, pero acá, porque está superpuesto con esta otra cosa, pero las barras de error son muy grandes, por eso digo, Claro. científicamente uno no podría decir nada, pero yo, que los he visto los datos, a mí me dio la sensación de que había algo ahí, y que bueno, esa modulación, qué sé yo, que se puede ver, o sea, es interesante. No, es súper interesante, ¿no? O sea, justamente a este punto, ¿no? En donde, ok, tienes un montón de datos que, bueno, vistos por primera vez de manera exacta, como justo qué modelos o qué se podría descartar, qué le faltaría, qué ingredientes, cosas así, ¿no? Pero sí, si quieres lo platicamos después. Dale, no tengo problema, puede ser hoy mismo o otro día me escribís un correo, quizás los chicos lo tienen y nos ponemos en contacto y charlamos. Muchas gracias. Sí, también, bueno, a nombre de todos aquí en el seminario, yo también me hubiera gustado muchísimo que hubiera más estudiantes, hubiera sido una clase súper didáctica, porque hay un montón de estudiantes de maestría y de doctorado. La cosa es que como ya les hacen ir a presencial, pues ya les cuesta más trabajo el traslado, pero pues sí hay que decirles que vean tu charla e invitarlos, ¿no? A esta reunión que podemos hacer después. Pasa en todos lados eso, lamentablemente es difícil que la gente, no sé, quizá con la virtualidad hubo como un boom de participación, pero ahora... Sí. Está el correo en el chat, Rosa, para que se pongan de acuerdo. Vale, muchísimas gracias. Pues supongo que Fabio ahorita va a platicar también de esta idea que tenemos, pero pues muchísimas gracias, Melina, y encantadora tu charla. Gracias, muchas gracias, Rosa. Bueno, pasemos a la pregunta de Fabio y solo aceptamos otras 2 preguntas o 3 cortas porque realmente ya estamos sobre el tiempo. Entonces, Fabio, por favor. Sí, te iba a preguntar, en la parte que pasaste muy rápido, mostraste supernovas con doble pico, ¿y puedes decir muy rápidamente qué origina eso? Bueno, ese es todo un tema, no es tan rápido. Entonces, por eso lo pasé. Pero me junto contigo cuando está también Rosa y platicamos de eso en ese momento, si quieres. Dale, sí, sería genial. Sí, pero si querés muy rápidamente las miramos y vas a ver que hay distintas morfologías. La anterior. Ahí hay todo un modelo, por ejemplo, para el doble pico, pero la anterior, que son los datos, donde vemos las curvas, los datos, una más,
un par más, para el otro lado, para más adelante, digamos, al comienzo de la presentación. Una más. No, pero para el otro lado. Izquierda. Ah, ya. Una más. Ahí. Acá están los datos. No, ahí están los datos. Fíjate, acá tenemos una fauna enorme. Tenemos algunas que son súper brillantes, que son las superluminosas, que hay muchas que tienen este bump temprano, y después tenemos dentro de las normales también, y la forma es muy distinta. Y algunas se dan, el doble máximo que se ve, se dan a tiempos de escala anteriores a 20 días, y hay algunas pocas que también se dan alrededor de unos 20 días, como la rosa. Entonces, dependerá un poco de esas características el tipo de propuesta posible para ese tipo de cosas. Si se dan antes de los 10 días, yo creo que un modelo, y se ve como, bueno, eso, yo creo que un modelo de material circunestelar cercano puede funcionar bastante bien para las normales. Entonces es como que tenés la estrella, tenés el material circunestelar y eso hace que se vean más brillantes. ¿Cuánta masa necesitas? No, depende, ¿no? Digo, para las que yo no las modelé a todas estas, así que no te puedo decir, pero para no modificar sustancialmente el resto de la curva de luz, necesitas cosas que sean por como máximo media masa solar. Ya. ¿Sí? Ahora, si querés objetos tan brillantes como la superluminosa, ahí no sé si no necesitas algo más. Pero esas también podrían modificar la otra parte de la curva de luz. Ahora, para explicar los picos de supernovas que tienen un primer máximo alrededor de 20 masas solar, 20 días, ahí necesitas algo diferente, porque el cooling de un material, el enfriamiento asumiendo un material circunestelar es muy difícil de que tenga un máximo en ese tiempo de escala. Ahí entonces yo les mostraba en las otras transparencias una idea que nosotros tenemos de que quizás haya como dos bump de níquel también, que de alguna manera sea una expresión energética que lleve material radioactivo a la superficie, y que entonces se produzca ese primer máximo por la primera cantidad de níquel que se ve cercana a la superficie, el segundo con el níquel que está interno, digamos. Esa es una idea, no quiere decir que sea... Con eso puedes aplicar ese tiempo de escala, digamos. Bueno, te pregunto después para que Leonardo no me regañe. Dale. Muchas gracias. De hecho, si gustan, podemos organizar, y si Melina también está en la disposición, de hacer una presentación extra seminario, y que nos pueda presentar esta parte que nos salteamos, para que también puedan tener un poco más de preguntas y que les respondan justo las preguntas que tienen ahora, ¿no? Perfecto, sí, lo coordinan ustedes y ahí nos ponemos de acuerdo, no hay ningún problema. Vale, perfecto. Entonces ahora, Enrique, si tienes alguna pregunta que sea muy rápida, por favor. Si no, por favor, démosle permiso a Gloria de preguntar. Ok, de hecho eran un par de preguntas, espero sean cortas, pero no estoy seguro. La primera era, bueno, como bien dijo Gloria, muchísima información, muchas gracias, pero por lo mismo hay 2 o 3 cositas que se me van. ¿Cuántas supernovas al final hay donde hay un progenitor identificado? Y eso, tomando en cuenta que vemos a 30 megaparsecs, coincide con el número de supernovas, o qué fracción de las supernovas tienen este progenitor identificado. Y la otra pregunta es, en la parte del IMF que decías que algo choca, ¿ya está considerado ahí en los modelos, y por lo que choca, la binariedad y el que no sean simétricas todas las supernovas? Bien, bueno, el primer punto, en una de las transparencias mostré que son alrededor de 20, puede ser que eso esté un poco desactualizado, si nos vamos somos extensivos, 30, es muy poquito. Acá se descubren en más o menos 500 supernovas por año, o sea que es una fracción ínfima.
de la cantidad de objetos que hay. Con lo cual, Pero siempre a 30 necesito- parsecs. Es que Porque lo que pasa es que 30 vos decís cuántas supernovas están a 30 megaparsecs. Eso no te lo puedo contestar, pero seguro que es muchísimo más, ¿eh? Porque habría que ver cuántas galaxias hay. Se esperan más o menos 2 o 3 supernovas por siglo. por galaxia como la nuestra. Por galaxia, como la nuestra, o sea, habría que hacer la cuenta, pero seguro que sigue siendo una fracción muy chiquita. No te puedo decir el número exacto, pero es muy poquito. Ok. Esa era una. La otra era si en la IMF estaba considerada la binariedad, y no. Justamente esa es una de las primeras cosas que uno dice, ok, ¿querés remover más masa y tener masas presupernovas más bajas para masa SAM, para igual masa SAM? Bueno, binariedad. Pero no es la única cosa, ¿no? O sea, posible estudiar. Okay. Y la otra, era no solo considerar la binariedad, sino que, que hay asimetría en... la asimetría. Bueno, el tema de la asimetría es un tema que no se, casi que no se toca por la gente que hace. No hay modelos de curvas de luz, así, con muchos modelos de curvas de luz calculados en más de una dimensión. Bueno, eso no quiere decir que se salve de que una de esas pase. Uno cree que este tipo de objetos, si bien pueden tener una parte asimétrica, la parte global fotosférica sería asimétrica, porque la asimetría que sería del propio mecanismo de la explosión pasaría en zonas muy chiquititas cerca del centro, y recién cuando uno se va a esas fases que son posteriores, cuando la fotosfera se mete, empezaría a ver las asimetrías. Pero sí, sigue siendo una suposición y puede ser, también hay quien piensa que algunos objetos que se ven más brillantes tienen que ver con que se están viendo en un determinado ángulo y según el ángulo en que veas, la emisión puede ser un poco diferente. Ahí ya. Pero para la IMF estamos usando objetos, fue modelado para objetos supernova de tipo 2, ricas en hidrógenos. Estos objetos son de los que tienen, los que más simétricos se creen que son, porque son los que tienen envolturas más grandes, y todo lo que pasaría en el núcleo, que es una zona mucho más chiquitita. Así que de esperar asimetrías, lo esperaríamos mucho más en otros tipos de objetos que en estos. No creo que esa diferencia que encontramos con la IMF se deba a las asimetrías. Ok, gracias. Ok, finalmente, Gloria, por favor, una pregunta corta. Sí, me surgió la curiosidad en una de las gráficas que mostraste, creo que la que dice BTF, o tiene ese triángulo grandote arriba a la izquierda, hasta abajo tienes al objeto B1309 SCO. Entonces, me surgió la curiosidad, ese B1309 SCO se supone que es una dwarf red nova, una cosa por el estilo, que están hablando de una merger, pero se supone que proviene del merger de dos objetos muy, bueno, tipo solar, digamos. Entonces, ¿qué hace ese objeto en esa gráfica? Porque esta gráfica lo que quiere demostrar es dónde se ubican los distintos transitorios del cielo en este plano. En el peak versus tiempos característicos, y un poco mostrar que existe un faltante de objetos en una zona determinada, que es justamente esa, que es la que se quiere cubrir. Esa es básicamente lo que pretende. Es una cosa más general, no es de córcolas. Fíjate que las córcolas están acá solamente para las córcolas normales. El tiempo, usualmente las córcolas se descubren acá, ¿no? Las termonucleares se descubren ahí en gris. Yo no tuve tiempo. Entonces es como más o menos dónde en este plano van cayendo los objetos. Usualmente las córcolas se ven acá, el pico principal, pero no quiere decir que no haya una fase en que se puedan descubrir en otra zona de este plot. Pero lo que claramente muestra es la faltante de objetos en esa región, y es más que nada, supongo yo, para promocionar esfuerzos en encontrar más objetos en esas regiones que claramente también van a traer sorpresas sobre sus orígenes. No todas quizás sean Show-Breakout, pueden ser alguna otra cosa. Y se están empezando a poblar mucho más esas regiones. Padrísimo, muchas gracias. De nada. Pues bueno, entonces con esto demos por finalizada la charla. Démosle las gracias una vez más a Melina por su excelente presentación.
Y nos vemos el siguiente jueves. Y Melina, nos ponemos de acuerdo para ver si nos puedes dar alguna otra charla.